A ver, hay un tema que está justo en el centro, en el corazón mismo de las enseñanzas de Jesús. Es una idea tan, pero tan central, que cuando la entendemos, todo lo demás como que encaja. Y sin embargo, muchas veces es la que peor se interpreta. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar qué es eso del reino de Dios. Pensemos por un momento. Si tuviéramos que reducir toda la predicación de Jesús a una sola idea principal, ¿cuál sería? La respuesta quizás nos sorprenda. Porque claro, se habla mucho de amor, de perdón, de salvación, y todo eso es clave, por supuesto. Pero todo eso giraba en torno a una realidad todavía más grande que él vino a anunciar. Bueno, para que nos hagamos una idea de la importancia de esto, la frase reino de Dios o su equivalente reino de los cielos aparece más de 100 veces en los evangelios. ¡Más de 100! O sea, esto no es un detallito por ahí, un tema secundario. No, era sin lugar a dudas el eje de todo su mensaje. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué significaba exactamente? Para poder captar lo que Jesús quería decir, es fundamental que nos transportemos a su mundo. Porque la idea del reino de Dios no salió de la nada. Para la gente que lo escuchaba, para el pueblo judío de su tiempo, esta idea resonaba con sus esperanzas y sus anhelos más profundos. Imagínense la escena. Se vive bajo la opresión de un imperio extranjero, en este caso, Roma. Por siglos, el pueblo de Israel había estado esperando una intervención divina. El ambiente estaba cargado de una pregunta que flotaba en el aire. ¿Cuándo y cómo va a venir Dios a establecer su reinado de una vez por todas? Y aquí hay algo fascinante. Esta esperanza tenía como dos caras. Por un lado, estaba la esperanza presente. Creían que el reino de Dios ya era una realidad, aquí y ahora, cada vez que vivían según su ley, la Torá. Pero por otro lado, anhelaban con todas sus fuerzas un futuro glorioso, el Eschaton, el momento final en que Dios intervendría de forma definitiva y visible para todo el mundo. Y justo ahí, en medio de esa espera tan cargada, tan tensa, llega Jesús. Y llega con un anuncio que lo pone todo de cabeza. No dice, el reino vendrá algún día, tengan paciencia, sino algo muchísimo más radical, más inmediato. El tiempo se ha cumplido, se ha acercado. Hay que detenerse a pensar en el impacto de estas palabras. Era algo electrizante. Jesús estaba diciendo que esa gran esperanza futura, ese día tan esperado de la intervención de Dios, no estaba en un horizonte lejano. No, estaba irrumpiendo en el presente, justo ahí, en ese momento, a través de él. Claro, muchísimos esperaban un Mesías guerrero, un libertador político que echara a los romanos a patadas. Pero el reino que Jesús anunciaba era otra cosa. No se trataba de fronteras, de ejércitos o de política. Se trataba del reinado de Dios en los corazones, en las vidas. Una transformación que empieza por dentro y lo cambia todo por fuera. Y aquí es donde llegamos al nudo del asunto, a la clave para entender el reino. Porque si ya llegó con Jesús, ¿por qué todavía se nos enseña a orar, venga a nosotros tu reino? ¿Cómo es que puede estar ya aquí y al mismo tiempo estar por venir? Es una tensión interesantísima. Teólogos como George E. Ladd y Oscar Cullmann nos han dado un marco genial para entender esta tensión. Lo llaman la escatología inaugurada. Suena a término súper académico, ¿verdad? Pero en realidad la idea es bastante directa. El fin de los tiempos no es solo un evento puntual en el futuro, sino una nueva era que ya comenzó con la venida de Cristo al mundo. Y esta línea de tiempo lo explica perfecto. Con la primera venida de Jesús, el reino de Dios irrumpió en la historia. Ese es el ya. Ya está aquí. Ya podemos probar su poder, su perdón, su capacidad de transformar. Pero la plenitud total, la erradicación definitiva del mal, del dolor, del sufrimiento, ese es el todavía no. Y nosotros vivimos justo en medio de esos dos puntos. Entonces, la pregunta del millón es, si el reino ya está aquí, ¿cómo se vive en él? ¿Qué implica? Y esto es lo que hace que la teología baje a la tierra, a la práctica de todos los días, a nuestra forma de ver y actuar en el mundo. Es que ser ciudadano del reino no es para nada una actitud pasiva de sentarse a esperar. Es todo lo contrario. Es participar activamente en lo que Dios está haciendo. Es hacer nuestros sus valores. La justicia, la paz, el servicio, la reconciliación. Es vivir de tal manera que quienes nos vean puedan tener un pequeño destello de cómo será todo cuando el reino llegue a su plenitud. El apóstol Pablo lo resume de una forma que es sencillamente brillante. Nos dice que el reino no tiene que ver con reglas externas, con qué comemos o bebemos. Tiene que ver con una realidad espiritual, interna, que lo transforma todo.
Es una vida que se caracteriza por la justicia de Dios, por su paz y por un gozo profundo que solo puede venir de su Espíritu. Y esto nos lleva de vuelta a esa mirada al futuro. Ese todavía no del que hablábamos no es para frustrarnos, para nada. Es, de hecho, el motor que impulsa nuestra esperanza. Saber con certeza que un día Cristo regresará y completará su reino le da un propósito y un significado increíble a todo lo que hacemos ahora. Cada acto de justicia, cada gesto de amor, cada intento por traer paz es como un anticipo, una probadita de esa realidad final. Vivimos de cara a esa promesa. Y esa es la pregunta que queda en el aire. Si de verdad creyéramos que ese futuro prometido por Dios ya está transformando nuestro presente, ¿qué miedos se irían? ¿Qué prioridades cambiarían? ¿Con qué audacia y con qué esperanza nos levantaríamos cada mañana? El reino de Dios no es solo una idea bonita, es la realidad que lo redefine absolutamente todo.